Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Venimos con un nuevo programa de Neuromandangas o Neurocriaturas, ahora nos contarás. El crossover del crossover vamos a hacer aquí. Y con los nombres solo. Y bueno, pues hace mucho que no teníamos Neuromandangas, sí que hemos tenido Roboces, la nueva sección que te ha sacado de la manga para contarnos cositas. Sí, tenía ganas. Bueno, para ¿sí? mí, Neuromandangas es la sección que más cariño le tengo. Y habíamos olvidado un poco esta parte del podcast porque estamos a tope con los roboces, con los diseños de juegos en solitario con automas y tal, que retomaremos, o sea, eso va a estar ahí en paralelo, unas veces habrá una cosa, otras veces habrá otra, pero las neuromandangas son casi lo que me trajo aquí, así que hay que mantenerlo, ¿no? Cariño, sí. Sí. Vale, pues como siempre, todo tuyo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de arquitectura de decisiones. Es una cosa que tiene un nombre así un poco rimbombante, pero que es bastante sencillo de entender. Lo primero que me gustaría decir es que seamos un poco conscientes de que decidimos todo el rato. Hay estudios que dicen que hacemos unas 35.000 decisiones al día. Lo que pasa es que la mayoría son inconscientes. Si, por ejemplo, vamos a un supermercado, pues nos daremos cuenta de que hay muchísimos productos disponibles, pero igual no nos damos tanta cuenta de cuántos. En un hipermercado puede haber hasta 60.000 referencias diferentes. Están bien categorizadas y bien ordenadas para que no nos apabullemos ante tanta capacidad de decisión, pero muchas veces vamos a por tomate frito y hay 20 tipos de tomate frito. Triturado con sal, sin sal, frito de una marca, frito de otra, la marca blanca, que tiene carne para hacer salsa boloñesa a la vez, que tiene no sé qué, y al final, de un solo producto que está en nuestra cabeza, pues igual tenemos 20, 25 opciones, ¿no? Que luego sí que las vamos a poder simplificar bastante porque dices, no, yo lo quiero frito, no lo quiero triturado porque triturado lo tengo que preparar, ¿vale? Pues de ahí descartamos igual 10 marcas o 10 productos y así, ¿no? Entonces la arquitectura de decisiones es lo que nos va a ayudar a no volvernos tarumbas cuando tenemos que elegir entre muchísimas cosas, ¿no? Y es lo que hace pues la gente que prepara un hipermercado, un supermercado para que haya ventas fluidas. Yo siempre suelo decir que estos centros comerciales, estos supermercados, son laboratorios psicológicos. Hay muchísima psicología en el diseño de un supermercado. Muchas veces son decisiones que se han ido refinando a lo largo del tiempo y que ya pues, se toman como estándares y no se diseñan tal cual. Y otras veces hay incluso experimentos en el día a día, que dicen, vamos a probar a poner este producto aquí, o vamos a probar a poner este producto cerca de las cajas, o más lejos, o vamos a probar a hacer que la gente tenga que hacer un pequeño laberinto para llegar hasta este sitio. Y dices, ¿por qué quiero poner esta compra difícil? Bueno, pues porque sé que la compra la van a hacer, pero además les estoy obligando a que vean 10.000 o 15.000 referencias más, ¿no? Dices, bueno, todo el mundo viene al supermercado porque hay una oferta de una televisión que está a mitad de precio. Entonces ya, vale, pues no la voy a poner al lado de la caja. La voy a poner en la otra punta para que la gente se vea forzada a pasar por un montón de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones de diseño tienen bastante que ver con la arquitectura de decisiones. Y como decía al principio, tomamos muchísimas decisiones al día. Decidir es bastante complicado y hay pues gente, sobre todo afín a la psicología y a la economía, que ha estudiado mucho esto, que ha descubierto o ha propuesto algunas teorías al respecto. Y una de las teorías que más ayuda a entender cómo decidimos es la teoría de los dos sistemas de Kahneman, de Daniel Kahneman y Tversky, que habla de que hay dos sistemas, que el sistema 1 es un sistema de decisión heredado
evolutivamente, después de miles, incluso millones de años por nuestra línea filética, es decir, como hemos ido evolucionando de especie en especie, y es una forma de pensar muy rápido. De hecho, su libro más famoso, el de Kahneman, se llama Pensar rápido, pensar despacio, y es por eso, ¿no? Porque son los dos sistemas. El sistema 1 es un sistema que nos permite pensar muy rápido, que nos permite protegernos a toda velocidad de una posible amenaza, analizar el entorno sin tener en cuenta muchos detalles, pero teniendo en cuenta la idea general. Y bueno, pues nos ayuda a huir, nos ayuda a protegernos, nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda a saltar a las conclusiones que suelen decir los anglosajones, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho tiempo para pensar, no tengo mucha información, pero voy a tomar una decisión rápida porque de eso depende mi vida. Además, el sistema 1 también tiene que ver con cosas que hacemos de forma más o menos automática, sin esfuerzo, sin control voluntario, y es muy ágil. Tiene que ver con las emociones también, y bueno, pues nos sirve, por ejemplo, para detectar la hostilidad de alguien que nos está hablando, ¿no? Nos puede decir sobre el papel, si transcribiéramos su frase, parecería muy amable, qué bien que hayas llegado hoy, pero si de repente alguien nos dice, qué bien que hayas llegado hoy, pues igual dices, joder, ¿qué le pasa a este tío o a esta tía? ¿Que está enfadada conmigo o algo así, ¿no? Entonces eso no es algo que hagamos racionalmente, sino que intuitivamente, automáticamente lo hacemos así. También hacemos cosas automáticas e intuitivas como conducir. Una vez que ya nos hemos sacado el carnet de conducir y llevamos varios años conduciendo, pues todo eso lo hace el sistema 1, no hay que pensar. El sistema 2 es muchísimo más racional y nos permite pensar más lento, ser más reflexivos, elicitar un poco el pensamiento crítico, ¿no? Y valorar pros y contras, tratar de maximizar nuestro beneficio. Bueno, pues hace que nuestras decisiones sean conscientes, que requieran cierto esfuerzo, que apliquemos la lógica, la deducción, que hagamos pensamientos más estructurados, etc. Entonces, bueno, en principio este es el sistema que deberíamos intentar utilizar cuando la decisión sea importante. Y tengamos el tiempo suficiente, claro, porque a veces que son decisiones importantes, pero son de vida o muerte y tenemos 10 segundos para hacerlas, ¿vale? Entonces, el sistema 2 cuesta. Y como cuesta mucho, pues normalmente intentamos tirar siempre del sistema 1. Y en la arquitectura de decisiones, lo que se pretende es intentar aprovechar el sistema 1 para tomar decisiones que tomaría el sistema 2. Es decir, vamos a ponerlo lo suficientemente fácil para que la opción por defecto o la opción sencilla o la opción que se hace sin pensar sea una opción que se parezca bastante a la opción que tomarías si te dejaran mucho tiempo para pensar. Eso es un poco la arquitectura de decisiones, el reverso luminoso de la arquitectura de decisiones. Luego ya veremos que también existe lo contrario, que hay gente que utiliza la arquitectura de decisiones para forzarnos a tomar decisiones sencillas, pero que no son 100% beneficiosas, ¿vale? Pues cuando tú vas a una feria y te ayudan a decidir sobre qué tickets comprar o en qué rifas participar y tal, y luego, bueno, te das cuenta de que sí, te han ayudado a decidir, pero para coger la opción menos beneficiosa para ti y más beneficiosa para el feriante, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque la arquitectura de decisiones puede ser buena o mala, pero vamos, que sí que nos va a ayudar a decidir. Entonces intentaremos que nos ayude a decidir bien cuando hagamos juegos de mesa, porque así la gente verá que el juego de mesa es ergonómico, que nos está facilitando la decisión que realmente mejor nos viene. Pero bueno, decidir es complicado. Hay una cita de Jean-Paul Sartre que está muy guay, que es somos nuestras decisiones, y yo coincido mucho en eso. O sea, al final nuestra personalidad, nuestra vida es una amalgama, un conjunto, una línea de decisiones que hemos ido tomando, eligiendo unas cosas y dejando de elegir otras, ¿no? Entonces, cuando lo intentamos aterrizar dentro de los juegos de mesa,
solemos tener dos tipos de personas. Bueno, hay bastantes más, pero en este caso me gustaría hacer una división dicotómica entre dos tipos de persona, que es la gente que se contenta más o menos con que algo esté suficientemente bien y la gente que siempre intenta maximizar, ¿vale? Entonces, para este último grupo, decidir puede ser bastante angustiante en situaciones donde no está fácil. ¿Tú cómo te ves? ¿Es suficientemente bien o maximizador? Depende en qué. A ver, en un juego de mesa es suficientemente bien. Voy a divertirme y suficientemente bien, pues es bien. En otras cosas, en sentidos laborales o proyectos propios, no, a tope. O sea, yo o doy el 100% o no doy nada. Muy bien. No, tiene mucho sentido. O sea, si algo es trivial, pues tampoco vamos a quemarnos la cabeza, pero si algo es importante, vamos a dedicarle suficiente tiempo, porque es que si no, luego igual nos damos de cabezazos contra la pared por decir, joder, si lo hubiese pensado un poquito mejor, me habría dado cuenta de esto o de lo otro, ¿no? Lo que pasa en juegos de mesa pasa mucho. Sí, hay gente que está constantemente intentando maximizar y eso genera bloqueo de la partida, lo que se suele llamar AP, ¿no? Análisis parálisis. Y bueno, como gente que diseña deberíamos intentar ponérselo fácil para que no nos bloqueen los turnos, ¿no? Entonces, una de las cosas que normalmente se suele comentar cuando hablamos de decisiones y de opciones es que, en teoría, el valor percibido de algo aumenta cuando tenemos más opciones disponibles. Si solamente tenemos una opción, aunque sea bastante buena, no lo percibimos como algo tan bueno. Es decir, imaginémonos que vamos a un restaurante y está nuestro plato favorito, pero no hay ninguna opción más. Es como, joder, bueno, pues en teoría igual de entre 5 o 6 opciones hubiese elegido esto, pero que no me dejes elegir, que la opción esté ya elegida de antemano, pues me hace que lo disfrute un poco menos. Entonces, esto dentro de los juegos de mesa, pues nos lleva directamente a uno de los debates clásicos del canal de Telegram de Laboratorio de Juegos, de si los juegos en los que no hay opciones, en los que no hay decisiones, son juegos como tal o simplemente son actividades lúdicas como la OCA o similares, ¿no? Hay gente que le parece bien que el azar guíe el juego y que haya muy pocas o ninguna opción, sobre todo cuando estamos hablando de juegos introductorios o juegos para edades muy tempranas, pero hay otra gente que incluso dice que si no hay opciones no hay juego. En lo que es el valor de una decisión, pues sí que sucede eso, que cuando solamente hay una opción, aunque sea una opción muy buena, el valor percibido es menor. Entonces, bueno, lo que podría parecer es que aumentar las opciones es algo que va a redundar en un beneficio, en que la gente lo vea como algo mejor, ¿vale? Lo que pasa que, pues bueno, hay unas cuantas excepciones a esta norma general. Es decir, tener 3 o 4 opciones, 5 o 6, puede estar bien, puede gustarnos, pero llega un momento en el que cuando el número de opciones es demasiado amplio, volvemos otra vez al AP, al análisis parálisis, y no sabemos cuál de las opciones tomar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es muy amplio? Bueno, pues ahora lo iremos viendo. Además, también puede suceder que el número de opciones no sea muy grande, pero el número de atributos de cada una de esas opciones sí que sea muy amplio y nos bloqueemos. Es decir, es que tengo solamente 4 opciones, pero es que hay uno que es más barato, hay otro que es más rápido, hay otro que es más bonito, hay otro que es más agradable, hay otro que es no sé qué. Es como, no sé qué parámetros tener en cuenta o cómo hacer una priorización de esos parámetros para intentar traducir cada una de las opciones en algo que sea medianamente comparable, ¿no? Eso es complicado también. Entonces, a veces no estamos ofreciendo a quienes juegan muchas opciones, pero cada una de las opciones sí que tiene muchos atributos que tener en cuenta y eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, pues se me ocurre en el root, no hay infinitas formas de jugar al root, pero sí que cada una de ellas es tan diferente que muchas veces son muy difíciles de comparar cada una de las facciones que hay, ¿no? Y dices como, joder, ¿y cuál elijo? Porque es que hacen cosas tan raras que
sea, tan raras entre sí, tan diferentes, tan poco comparables, que no sé si me va a beneficiar esto o lo otro. Y bueno, hay veces que en algunos manuales nos sugieren, ¿no? Dices, bueno, para tus primeras partidas lo más razonable es que estés pues más a gusto haciendo uso de esta facción, porque es la más típica, la más clásica, la más tal. Esta otra pues es muy potente, pero es muy loca y hay que saber jugar y hay que entender un poco el juego. Úsala más adelante. Bueno, pues eso es una ayuda. Ahí ha habido una arquitectura de decisiones donde nos está diciendo, te lo voy a poner fácil al principio y luego más adelante quizá puedas aprovechar esta otra opción, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre algún juego de mesa donde ocurra esto? Donde los atributos sean tantos dentro de las opciones, donde elegir una cosa u otra sea relativamente complejo? ¿O crees que la gente ha hecho una labor de limpieza para hacer que las cosas sean más o menos comparables? ¿Qué va? O sea, hay muchos juegos, muchísimos juegos que tienen una amplia gama de decisiones y encima hace el conjunto de las dos cosas que dices, ¿no? Tienes muchas decisiones que tomar, son muy diferentes y además cada atributo de cada decisión es muy amplio. Pues esto existen bastantes juegos que hacen eso. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, uno que se llama Gaia Project, es un juego bastante durete, un rediseño de otro juego llamado Terra Mística, y que a priori el concepto es sencillo, pero tiene un montón de elementos a tener en cuenta que, aunque en tu turno tengas que hacer muy poquitas cosas, elegir qué cosita vas a hacer puede ser complicado porque hay muchas opciones viables, todas pueden parecer rentables, pero siempre buscas la óptima. Sí, no lo hemos comentado aquí, pero también el tema de los combos puede complicar incluso más esto. O sea, también. Porque hay atributos que comban con otros atributos, pero no con todos, y cosas así. Y entonces al final puedes tener poquitas opciones, pero que si cada una de esas opciones tiene varios atributos que no son fácilmente comparables, y además algunos de ellos comban con algunos de ellos otros, pues al final la decisión es compleja y se genera la temida parálisis por el análisis, ¿no? Luego tenemos un autor muy conocido, Vital Lacerda, que hace juegos muy complicados en principio, los plantan como muy complicados y en realidad no lo son tanto. Lo que pasa que tiene tantas ramificaciones en cada acción que realizas que hace que el juego se vuelva mucho más complejo. Porque puedes tener 3 acciones diferentes, 4 diferentes en todo el juego, pero él juega con la acción adicional o la acción extra o la acción apegada a la que has elegido. Y ahí es donde se ramifica todo. Entonces es cuando ya se vuelve una locura y se vuelve un juego difícil, además de que aplica los combos con decisiones tan difíciles de coger elementos de un tipo que a priori no tienen nada que ver con otra cosa en el tablero y resulta que sí, que está todo combinado, todo encajado y añade este árbol de decisiones difíciles, le añade esta cantidad de combos que se pueden hacer, que son combitos, pero pueden ser muy potentes, hechos de determinada forma y bueno, pues ahí se lleva el premio a maestro de juego duro. Sí, hay gente que le encanta ese tipo de juegos. Aquí igual lo dejamos para otro programa, pero tendría mucho sentido hablar de decisiones de segundo o tercer orden, que son las decisiones que se dan después de haber tomado una decisión de primer orden. ¿Qué pasaría? Bueno, tomo una decisión y luego, ¿qué pasaría una vez tomada esta decisión? ¿Qué es lo que pasaría? Y una vez tomada esa segunda decisión, ¿qué pasaría en una tercera derivada, ¿no? Eso es un poco lo que este pensamiento de segundo o tercer orden es lo que la gente que juega ajedrez suele hacer mucho. Es decir, bueno, pues aquí el movimiento bueno es este, pero claro, es que luego entonces la otra persona va a hacer esto otro, y entonces yo luego voy a hacer esto, y entonces luego tal, y eso es un poco lo que disparan este tipo de sistemas más profundos de juego como los de Vital Lacerda, ¿no? Que tienen su público, porque precisamente pues hay gente que lo que disfruta es en eso, ¿no? En la profundidad de la decisión. No en la decisión óptima e inmediata, sino, bueno, esto igual no parece la mejor aquí, pero va a derivar que en 4 o 5 turnos pueda llegar hasta este mini objetivo donde te voy a crujir. Totalmente. Vale, y entonces habíamos dicho que
tener muchas opciones o que cada una de las opciones tenga muchos atributos está mal. Hay un caso particular donde tener 3 opciones es mejor que tener 2, que es lo que se llama el efecto señuelo. Y lo cuento rápidamente, quizá lo podamos dedicar también otro programa de neuromandangas porque es interesante. El efecto señuelo es poner una opción que es fácilmente descartable pero que se parece a alguna de las otras 2 que tienes. O sea, si tú, por ejemplo, dices, tengo ahora la opción de irme de vacaciones a París o a Canarias, un viaje cultural o un viaje pues de clima súper bueno, isla paradisíaca, etc., ¿no? Y de repente te dicen, bueno, no sé qué decidir porque es que las 2 cosas me gustan, los atributos son muy poco comparables, no voy a comparar la temperatura porque es que no tiene mucho que ver, no voy a comparar el nivel de museos, no voy a comparar tal, son cosas que o me apetece una cosa o me apetece otra. Bueno, pues si yo te hago ahora mismo una oferta para irte a Lyon, que está al lado de París, pero que es bastante peor que París porque pues no es una capital tan potente o lo que sea tal, directamente elegirías París, ¿vale? Porque tienes una decisión compleja que es Canarias frente a París, que no sabes hacer, pero tienes una decisión sencilla que sí sabes hacer entre Lyon y París. Y dices, bueno, entre Lyon y París elegiría París, por lo tanto elijo París entre las 3. Y lo mismo, si de repente te digo, bueno, en lugar de irte a Canarias, puedes irte a, yo qué sé, no quiero ofender a nadie, pero puedes irte a otra isla que está un poco peor que, pues yo qué sé, no creo que tengamos audiencia portuguesa. Puedes irte a Madeira, que está a tomar por saco. Además, pues hay menos cosas para el turismo o lo que sea tal, ¿no? Y es más caro, qué sé yo. Entonces, entre una decisión entre islas, te la pongo fácil y ya descartas París y dices, voy a por la opción de Canarias, ¿no? Entonces, este se llama el efecto señuelo y es la razón por la que muchas veces en las tiendas y en los supermercados hay productos que dices, pero ¿esto quién lo va a comprar? Bueno, pues nadie, no lo va a comprar nadie, pero ese producto está ahí porque te está ayudando a decidir para que te compres otra cosa, ¿no? Yo siempre suelo poner el ejemplo de que en MediaMarkt y en tiendas similares suelen ordenar las televisiones, los frigoríficos, las lavadoras por precio y siempre hay una que ya es precio ridículo, una televisión de 12.000 euros o cosas similares, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Sí. Bueno, pues porque esa televisión de 12.000 euros te ayuda a compararla con una tele de 2.500 euros que sigue siendo una salvajada, claro. Y no te parece ya tanta salvajada. A ver, Claro. o sea, Bueno, por 2.500 5 euros, pero pulgadas no, más. eso es. Son 2.500, pero no son 12.000, ¿no sabes? Claro. Y entonces, bueno, ese es el efecto señuelo. Se podría utilizar en los juegos de mesa, pero sería un poco tramposo, porque estaríamos introduciendo componentes que sabemos que nunca se van a utilizar, que prácticamente nunca se van a utilizar. Aquí a veces se utiliza esta trampita. Quizás en términos de juegos de mesa hacen que sea más jugoso, no tan loser, como por así decirlo, Eso pero es, sí se utiliza, ¿no? Porque tenemos juegos, imagínate un juego que tiene un mercado, ¿vale? Uh-huh. Y este mercado, pues el primer producto que está en el mercado para poder ser adquirido, lo puedes adquirir de forma gratuita, simplemente cogiéndolo. Y luego esto tenemos una fila hecha con diferentes productos. Y cualquier persona pues puede coger, por ejemplo, el tercer producto de la fila con la condición de que tiene que pagar sobre cada producto anterior una moneda, por ejemplo, ¿no? Esto lo hace Small World, es un juego que tiene este tipo de mercado. Esa moneda la colocas sobre ese producto y además ahora cuando te vas a llevar uno de los anteriores productos, te vas a llevar ese producto con esa moneda. A priori dices, muy bien, porque está cogiendo una cosa que es muy potente y lo que no es tan potente lo está adulterando con monedas, por lo tanto, pues se va a equiparar. Pues a lo mejor no. A lo mejor muchas veces simplemente se van poniendo monedas sobre una facción que no, o un producto que no tiene nada de gusto, o sea, no vale para absolutamente nada, pero está ahí puesto. Y las monedas te valen de señuelo, ya usándolo por los propios jugadores, se usan de señuelo para que alguien coja eso en vez de coger otro producto que puede ser más potente llevado por el señuelo de las monedas. O, mismamente,
hace lo contrario que tú estás diciendo, ¿no? Porque es como, vale, entre estas dos decisiones, ¿qué me llevo? ¿Todas estas monedas o me llevo lo otro? Ujú. Y también te hace ese efecto. Si ya hay muchas monedas, pues tienes que decidir entre muchas monedas y la facción buena, y al final con las monedas haces el señuelo para que la gente se lleve lo que tú quieres que se lleve. O sea, no lo que quiere, sino lo que tú quieres que se lleve. Sí, fuerzas a la gente Eso es. a que Eso es. tome esa decisión un Eso poco a es. su pesar porque ya la has hecho lo suficientemente atractiva como para que cuele, ¿no? Eso es. Aunque luego realmente no lo sea, en Ujú. términos de juego. Pero Ya, te puede dar esa sensación. sí, sí, sí. Ahí también hay arquitectura de decisiones. Sí. Bueno, pues vamos habiendo hecho esta explicación general sobre las decisiones, vamos a ver qué tipos de mecanismos utiliza la gente que hace arquitectura de decisiones para ayudarnos a decidir. Tengo unos cuantos apuntados por aquí, los vamos a ir viendo rápidamente, ¿vale? Ujú. La primera de las opciones es que exista una opción por defecto, es decir, que exista una acción por defecto en nuestros juegos nos va a ayudar a decidir muy rápido. Es como, bueno, todo el mundo en su turno hace esto y bueno, algunas pocas veces pues hará esto otro. Ujú. Si hay una opción por defecto, realizar nuestro turno va a ser muy fácil. Aquí, pues eso, las tiendas, por ejemplo, dicen, bueno, pues se paga normalmente así, si luego quieres venir con tickets de comida o tickets de no sé qué, o patapín patapán, pues lo haces de esta otra forma. Ujú. Pues la gente paga sin pensar, o la gente compra sin pensar algunas cosas, porque esto se compra siempre así y ya está. Aquí en lo de las opciones por defecto hay estudios muy interesantes con el tema de la donación de órganos. Hay países en donde por defecto la gente dona todos sus órganos si mueren en un accidente o lo que sea, y hay otros países que por defecto la gente no dona y tiene que pues firmar una Sí. tarjeta de donante o cualquier cosa de esto. Ujú. Bueno, pues como la gente suele preferir la opción por defecto, los países que tienen por defecto donar están en los primeros rankings de donación, y los países que tienen por defecto no donar en los últimos. O sea, Ujú. no. ¿Quién decidió en qué puesto va a estar el país? Pues quien dictó la ley. O sea, no cada una de las personas por separado, porque somos pues muy tendentes a utilizar la opción por defecto. Entonces, en un juego de mesa, si en el turno hay una opción por defecto, los turnos van a ir rápido porque la gente se va a comer poco la cabeza. Ujú. Luego, hemos hablado de la sobrecarga de decisión, de que haya muchas opciones. Bueno, pues vamos a limitarlas. Vamos a intentar quedarnos con 3 o 4 opciones por turno para que no nos estalle la cabeza. Que eso no significa que sean 3 o 4 opciones para todo el juego. Es decir, podemos mostrar más opciones más adelante, o que las opciones vayan cambiando a lo largo de la partida. Es decir, siempre hay 3 o 4, pero al principio de la partida son unas cosas y al final son otras. Aquí en esta sección hemos hablado de algunos tableros que van desbloqueando porciones del tablero, o que van desbloqueándose opciones y cada vez a lo largo de la partida vas pudiendo hacer más cosas, ¿no? Entonces aquí no sé si comentaste en algún caso en donde al principio teníamos 4 opciones, luego 5, 6, 7 y que acabábamos en el último turno teniendo incluso hasta 12 opciones, ¿no? Sí, eso lo comenté en principio con Banquete de Odín, creo que lo comenté, pero no voy a Sí. comentar este juego hoy porque no tiene mucho Mm. sentido. Pero hay muchos juegos que hacen esto. Juegos recientes que han salido hace poco al mercado, uno de ellos año 1800, por ejemplo. Ujú. Empiezas con unos recursos limitados, sabes que tus opciones son pocas dentro de las que te da el juego, y según vas evolucionando tu tablero, vas teniendo cada vez más opciones. Otro juego reciente, pues Brasil Imperial, tiene más de lo mismo. Es un juego que se juega por eras. En la primera era tienes opciones limitadas. Cuando se avanza de era se desbloquean nuevas opciones, y así sucede 3 veces durante la partida. De forma que todo el mundo se va adaptando a lo que va llegando, pero no tienes toda la información de golpe nada más empezar, y puedes ir ajustándote o creciendo con el juego según vas entendiendo lo que estás haciendo. Luego, otro de los trucos es categorizar o particionar opciones. Es lo que hacen en un supermercado, ¿no? Tienes 50.000 referencias, pero están categorizadas, muy bien categorizadas por lácteos, pues yo que sé, conservas, aceite, bebidas, un montón de cosas, ¿no? Entonces,
si tenemos 10 opciones, pero solamente 3 de ellas nos permiten aumentar energía, y que es lo que queremos hacer en nuestro turno, pues ya no tenemos 10 opciones, tenemos 3. Y de esas 3, pues igual sí que podemos decidir cuál es la óptima en función de los recursos que tengamos o lo que sea, ¿no? Entonces, si tenemos categorizadas todas las opciones, puede que haya un par de opciones o 3 por cada una de las categorías, y eso nos va a permitir tener bastantes cosas disponibles. Eso es lo que comentábamos del banquete de Odín, que tiene, no sé si eran 36 acciones en total, pero todas estaban agrupadas por columna y fila, por lo tanto tampoco eran tantas opciones. En realidad creo que eran 12, lo que pasa que se determinaba la potencia de la acción dependiendo de la columna en la que te colocaras. Otro de los trucos que utiliza la arquitectura de decisiones es evitar la sobrecarga por atributos. Es decir, que no haya muchos atributos sobre los que elegir. Muchas veces a mí, como amigo informático de mucha gente, me suelen preguntar ¿qué ordenador compro? Y les digo, bueno, pues es que hay una serie de cosas que te tienes que fijar, pues el procesador, la memoria, el disco duro, la tarjeta gráfica, tal. Y dice, joder, es que me aturullo con tantas opciones porque es que no las sé ni comparar. O sea, una tarjeta gráfica ¿cuándo es buena? Cuando tiene una determinada marca, cuando tiene determinado número, al final hay una sobrecarga por atributos que dice, bueno, pues casi me fío por el precio, pero es que el precio es algo totalmente arbitrario que cada uno de los proveedores va poniendo en función del stock y de lo bueno que sea el ordenador, sí, pero de muchas otras cosas, y hay una sobrecarga ahí, ¿no? Por atributos. Estaría bien que en nuestros juegos lo que hiciéramos es una priorización de los atributos. ¿Qué atributos son más importantes que otros? Y sobre todo, ¿qué atributos te dan una idea general de algo, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, un juego de deporte o de peleas o de cualquier cosa de estas donde dices, mira, para esta jugadora de fútbol tengo 10 atributos, que si control con la izquierda, control con la derecha, pase largo, pase corto, no sé qué tal. Dices, ya, pero ponme unas estrellitas ahí. Dime si es una jugadora 5 estrellas, una jugadora 4 estrellas, 3 o 2. Luego habrá jugadoras de 4 estrellas que tengan mejor pase que otras, y pues si tengo que hacer fichajes, pues tendré que escoger una frente a otra. Pero ahí ya me has evitado la sobrecarga por atributos. Yo ya sé si estoy haciendo un buen fichaje o estoy fichando a una jugadora bastante buena, regulera o mala, ¿no? Porque me has simplificado la decisión traduciéndome atributos, que es otro de los trucos que hacen en arquitecturas de decisiones, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a comprar en un supermercado, nos hacen una traducción de cuánto cuesta cada 100 gramos o cada kilo de lo que estamos comprando, ¿no? Porque los envases son tan diferentes y las ofertas son tan diferentes que dices, bueno, es que esto es mucho más caro, pero hay más producto. Pero ¿cuánto más producto? No voy a ponerme a hacer reglas de 3 ahí en el supermercado, ¿no? Entonces, a veces en la etiqueta del precio te suelen poner, pues el kilo de avellanas sale a no sé cuántos euros comprándolo así, y en este otro envase pues sale a no sé cuánto otro, ¿vale? Entonces tú ahí tienes que decidir, comprando más estoy ahorrando, pero ¿estoy ahorrando suficiente como para tener un kilo de avellanas en mi casa? O prefiero comprarme 100 gramos y no escoger el precio óptimo por kilo, ¿no? Esa traducción nos ayuda bastante a tomar una decisión, y creo que deberíamos hacer algo parecido cuando estamos tirando de muchos atributos en nuestras cartas o en nuestros recursos, etcétera, porque hay que ayudar a decidir, si no puede haber bastante sobrecarga. ¿Tú crees que esto es habitual en juegos de cartas o en juegos donde haya muchos atributos? No, por lo general suele haber una hojita de referencia, y en esta hojita de referencia, si hay muchísimos atributos, te los agrupan, como para qué sirve cada uno. Entonces tú sabes, pues vale, si quiero comprar cosas en un mercado, voy a utilizar estos atributos. Que quiero ir a la carrera, pues voy a utilizar estos otros. Y ya los agrupas por zonas. Es raro el caso en el que tengas una cantidad de atributos ingente y que no estén bien señalizados, o que sirvan para cosas similares y que te tengas que estar rompiendo la cabeza con esto. Seguramente habrá juegos que hagan esto, pero que yo conozca personalmente o que se me vengan ahora mismo a la cabeza, ninguno. Nosotros, por ejemplo, cuando diseñamos Novel Run, es un juego
que pretende ser muy introductorio y muy, muy sencillo, y había gente que se aturullaba con los atributos, ¿no? Decía, bueno, es que tenéis dinero por un lado, tenéis esfuerzo, tenéis datos y tenéis puntos de prestigio, que no son muchos, son 4, ¿no? Son 4. Pero como hay que combinarlos, pues la gente a veces se liaba un poco, ¿no? Y entonces, por eso decidimos hacer cartas con un faldón morado y otras cartas con un faldón azul, para que se supiera, hubiera una traducción ahí de decir, bueno, independientemente de cuántos atributos te cueste esto, esta carta va a ser difícil de conseguir y esta otra carta va a ser fácil de conseguir. Luego tú ya verás lo que tienes en mano y tal. Entonces, si tienes en mano muchas cartas moradas, pues muy probablemente es porque tienes una mano cargadísima y vas a poder optar a más cartas moradas y tal. O sea, ahí te intento facilitar el cálculo o la combinatoria que vayas a hacer de tus recursos, de esos atributos que tiene cada una de las cartas, para que vayas a una cosa u otra, ¿no? Si tienes muchas cartas azules en tu mano, pues muy probablemente pues igual no puedes optar a cartas muy potentes y así, ¿no? Entonces, no es una traducción numérica como tal, pero sí que intentamos meter como 2 categorías de cartas, bueno, 3 en realidad, porque las cartas iniciales son más básicas todavía, para dar una pista de qué es lo que podrías hacer con tu mano antes de ponerte a calcular y hacer comparaciones y hacer combinaciones de atributos. Novel Run no me parecía que tuviera tantos elementos, ¿eh? No, claro, o sea, para alguien que juega juegos de mesa, 4 elementos es poquísimo, sí. Pero es que está orientado a gente que igual es su primer juego de mesa o su segundo juego de mesa, ¿no? Sí, entonces ya la mecánica de construcción de mazos le puede estallar un poco la cabeza si vienen de jugar a las 7:30 y al mus, y luego eso, que haya varios atributos en lugar de solo los puntos que da cada carta, que es un poco lo que suele utilizarse en los juegos de mesa de baraja española clásica o de póker, pues también, ¿no? Entonces por eso intentamos ayudar un poquito por ahí. Vale, y luego otra de las cosas que se suele hacer poco en los juegos de mesa y en general, pero que puede ayudar bastante a limitar el AP, es mostrar las consecuencias de las decisiones en el medio y largo plazo que tendría tomar una opción u otra, ¿vale? Es decir, esto sí que lo veo bastante, por ejemplo, cuando hay suscripciones. Cuando te vas a suscribir y dices, bueno, te dejo suscribirte por un mes, pero ojo, que si te suscribes por un trimestre es mejor porque el cálculo por mes es menor y además te doy estas cosas y demás no sé qué. Y si te suscribes por 1 año o por 2 años, pues te estoy dando un montón de extras, pero es que además el precio por mes va a ser mucho menor y además, pues, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no? En algunas cuestiones de salud también se nos suele decir, ¿no? Dices, mira, es que si pues tomas un par de piezas de fruta al día, pues en una semana no lo vas a notar, pero en un mes pues tus niveles de fibra habrán aumentado no sé qué, y en un año tal, y probablemente en 10 años pues haya reducido la probabilidad de tener diabetes en no sé cuánto, o pues tu tránsito intestinal sea de no sé qué forma, ¿no? Porque a veces tomar una decisión puntual de decir, me como una hamburguesa o me como 2 plátanos, pues suele ser, la hamburguesa está mucho más rica, vamos a por la hamburguesa. Pero si nos dan las consecuencias de nuestras decisiones a medio y largo plazo, pues quizá tomemos una decisión muy diferente, ¿no? Es decir, bueno, pues igual si me como una hamburguesa en un día puntual, pero si tengo que planificar qué es lo que voy a poner de almuerzo a alguien que va a trabajar durante un año y que no va a tener tiempo para prepararse nada, que va a tener ahí una pausa de media hora para comer y ya está, pues igual hay que pensárselo mejor y tomar esa decisión basada en las consecuencias a medio y largo plazo. Esto en un juego de mesa es complicado, pero sí que pues se puede dar alguna pista, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, juegos de mesa de construcción de motores y cosas similares, de bueno, al principio hay ciertas acciones que parece como que no terminan de ser la buena en el corto plazo, pero claro, en el medio y largo plazo pues pueden ser muy potentes, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo de Novel Run, que lo tengo más fresco, pues aquí se daban
circunstancias un poco contrapuestas, porque Novel Run, el propio run del título, nos avisa de que es una carrera. Entonces tampoco puedes hacer un motor ahí súper tocho, porque muy probablemente para cuando lo intentes poner en funcionamiento la partida ya ha terminado. Pero por otro lado, como vayas a puntos pequeños, hablándolo con Lorena, la otra autora, decíamos, ¿no? Jugador de chica, perdedor de mus, que se suele decir, ¿no? Quien juega a chica, a la pequeña, pues normalmente no saca muchos puntos, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo. Si vas a cartas muy sencillas de conseguir, que te dan unos poquitos puntos de prestigio en cada ronda, pues al principio tienes la sensación de que vas ganando, de que vas aumentando tus puntos de prestigio mucho más rápido que el resto de gente que está jugando. Y dices, pues yo voy 5 y tú vas 0. Y dices, ya, pero es que yo me estoy preparando aquí un pequeño motorcito que en cuanto empiece a rodar voy a ir de 5 en 5 en cada ronda y tú has tardado 5 rondas en conseguir 5 puntos, ¿no? Entonces, eso pasa en algunos juegos y normalmente no informamos a nadie de que eso pasa así. Es cuestión de haber jugado más veces a juegos similares que te des cuenta de eso. ¿Tú conoces algún juego donde eso se quede de manera más o menos explícita o simplemente pues es una cuestión de diseño que se pone ahí y que la gente, una vez que vaya jugando, pues lo irá pillando, ¿no? Yo creo que la mayoría es así. Es como tú dices, ¿no? Yo creo que forma parte del juego, que te estén ofreciendo un juego y que tú aprendas con el juego por dónde va tirando, porque al final esas decisiones que estamos tomando, igual que decías, si quieres un plátano o una hamburguesa, si te lo dan de frías, pues dices, mira, pues yo la hamburguesa, qué rico, ¿no? Pero cuando tienes el conocimiento, lo mismo que te pasa con un juego, empiezas a tomar otro tipo de decisiones. Y para mí es algo positivo dentro del juego porque puedes explorar el juego mucho más. No conozco ninguno que te diga eso porque directamente sería estúpido, ¿no? Sería decirte, vale, ¿para qué vas a hacer esto? Si lo mejor es que hagas esto otro porque es lo viable para la partida. Bueno, pues si me dicen eso en el manual, lo que yo te estoy diciendo es directamente para qué me estás poniendo la parte que no interesa, ¿no? O sea, ¿para qué me das opciones en un juego si lo que tengo que hacer es esto otro y lo otro no me interesa? Esto sí que pasa mucho con juegos como de Daniele Tascini, por ejemplo, suele pasar bastante, porque él suele buscar qué es lo que quiere en el juego. Dice, yo quiero que la gente se pegue en esta zona, pero no te lo dice de forma explícita, de forma que te da 80 opciones, me estoy pasando con 80 opciones, pero 80 opciones para que puedas hacer diferentes cosas, pero cuando ya has jugado varias partidas, sabes que lo viable es una cosa o es otra, ¿no? Aquí hablamos también de equilibrio de juego, de qué es lo que buscamos con el juego. Ya lo hemos hablado en otros programas con Paco y Ferran. La decisión que tú como autor o autora quieres tomar. Si quieres que sea un juego que la gente lo explore para exprimirlo y poder maximizar esa puntuación. Si quieres que esté equilibrado para que todo el mundo pueda hacer más o menos lo que quiera. Y con todas las opciones esté, pues eso, equilibrado entre partidas y partidas. Para que no tengas que... Sabes que todo lo que hagas pues está bien, en mayor o menor medida, pero está bien, ¿no? Y entonces es algo que forma parte del propio diseño del juego y que ponerlo, como te digo, ponerlo de antemano en el manual, o por ejemplo, decir, no hagas esto porque esto es inviable, esto no vale para nada. Bueno, pues si no vale para nada, no lo pongas, ¿no? Tal cual, sí. No, realmente, o sea, no es que no valga para nada alguna de las opciones, sino que hay algunas opciones que tienen sentido en el corto plazo y hay otras que tienen sentido en el largo plazo, sí, ¿no? Indicar eso sí que es verdad que es robar un aprendizaje y cuando hablábamos de qué cosas son divertidas o no, pues una de las cosas divertidas es aprender dónde están las claves del juego, ¿no? Entonces, darlas de manera explícita, como bien dices tú, pues es robar ese aprendizaje y en cierta medida robar esa diversión, ¿no? De haber descubierto pues cuáles son las claves para la victoria más probable, ¿no? Estas opciones que en teoría son losers, que son ruido para que no veas de manera evidente cuál es la opción buena, no siempre son así. O sea, como te digo, las hamburguesas se venden no solamente porque la gente tome malísimas decisiones todo el rato, sino porque para un momento puntual, pues claro. Quieres darte un capricho y hay que hacerlo así, ¿no? Y, sí. En los juegos también a veces pasa eso, ¿no? Bueno, pues igual en el Novel Run la opción buena es comprar cartas para que durante la segunda mitad de la partida ganes con contundencia,
pero igual en una ronda que está muy apretada la cosa, que vamos 19-19 y quien llegue a 20 gana, pues la opción buena es comprar una carta que te dé un puntito de prestigio, facilita y así ganar, ¿no? Entonces, pues que esté todo no es simplemente para hacer que los árboles no nos dejen ver el bosque como los de Tassini, sino a veces pues hay opciones que son más cortoplacistas, otras que funcionan mejor en el medio y largo plazo. También hay partidas que son más rápidas que otras. Hay gente que hace que el ritmo de la partida sea rápido pues porque está consiguiendo muchas cosas, está combando y lo que sea. Entonces el resto de la gente tiene que correr más y no puede ponerse a hacer ciertas estrategias. Y otras veces pues ocurren otras cosas, ¿no? Sí. Así que no todos los juegos que tienen opciones que en principio puedan parecer que no son ganadoras en el largo plazo las tienen de relleno, sino porque hay veces que hay estrategias que son diferentes que pueden valer también. Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas veces están estas opciones porque quizás la opción que buscas para el desarrollo de la partida no es viable en una ronda y tienes que tener opciones a hacer otras cosas, o incluso, pues, además puedes tener objetivos aparte de el objetivo de la partida, pues puedes tener objetivos personales o lo que sea para conseguir ciertos beneficios, que esto es lo que suele pasar, ¿no? Que sueles tener beneficios ocultos o beneficios que no tienen por qué ser ocultos, que se premian si vas haciendo acciones de menor valor. El camino de la partida es pero si haces estas cosas pequeñitas, pues vas a poder tener este beneficio que te va a valer para tu camino principal. Sí, totalmente. Bueno, pues después de haber visto cómo la arquitectura de decisiones nos puede ir ayudando para que la gente decida más fácil, me gustaría terminar con un recordatorio, que esto ya lo hemos hablado bastantes veces, de cómo podemos tratar de desactivar este afán maximizador que suele tener cierta gente que nos bloquea los turnos de nuestras partidas. Y se me ocurren 3 cositas, hay muchas más, pero bueno, para cerrar, pues me parece que puede estar bien. La primera de ellas es obvia, que es trabajar con información incompleta. Yo creo que esta gente que intenta maximizar todo el rato tiene un poco el miedo de que la gente piense que no ha decidido bien. Joder, pero ¿cómo no has decidido bien y no has cogido esta opción, ¿no? Entonces, vamos a darles 3 excusas. Vale. La primera excusa es: no he decidido bien porque no sabía todo. Claro. Tenía información incompleta, entonces no sabía que tú tenías esta carta, o no sabía que iba a salir este recurso, o no sabía que iba a pasar tal. Entonces, si le damos esa excusa, pues ya no va a haber tanto AP, porque dices, mira, yo he elegido la mejor opción entre las que tenía con la información que tenía, que no era mucha, ¿vale? Entonces, trabajar con información incompleta reduce el AP, aunque parezca lo contrario. Tener información completa es la garantía de que la gente maximizadora estalle. Ahí tienes el ajedrez. Sí, tal cual. Luego, límite de tiempo. No he decidido bien porque no tenía tiempo. Y de hecho, el ajedrez arregla el AP máximo con límites de tiempo artificiales, ¿no? Entonces, si metemos un límite de tiempo arbitrario, pues estamos reduciendo el AP porque dices, mira, es que tenía prisa. Y con prisa, sistema 1, no sistema 2. Así que a veces decidiré mal. Y luego la tercera cosa que podemos intentar fomentar para reducir el AP es que las decisiones sean dependientes del resto. Es decir, no he decidido bien porque no sé quién ha hecho no sé qué cosa que me ha estropeado la estrategia, ¿no? Aquí, pues el Colt Express, por ejemplo, tú tienes una estrategia y de repente se te va el garete total porque el resto ha decidido cosas que tú pensabas que no iban a decidir y hacen que no funcionen, ¿no? Entonces, esos 3 truquitos, esas 3 palancas las podemos utilizar para hacer que las decisiones sean menos fáciles en principio, pero que se genere menos AP, porque no tenemos la información, porque no tenemos el tiempo o porque no sabemos lo que va a hacer el resto. Entonces, bueno, ante esa situación, alguna de ellas, no podemos maximizar, así que tenemos que ir al suficientemente bien es bien. Sí. Bueno, todo esto obviamente aplicable en tu juego si lo que quieres es hacer esto, buscar esta economía de la P. Que si estás buscando un juego en el que no te importa que vaya a haber una cantidad de análisis-parálisis ingente, porque el juego va de eso, oye, adelante. Pero esos juegos pues cuestan
Cuesta más que salgan al mercado. Hay un nicho muy pequeño en este ámbito. Sí, lo que sí que hay es bastante prestigio asociado a ese tipo de juegos. Pero, como bien dice Adrián, no son fáciles de vender. No, pero el prestigio... Aquí hay que matizar, voy a aprovechar para matizar, que hay muchas veces que he visto juegos, he visto a ciertos autores concretamente que buscan la dificultad por la dificultad diciendo, no, es que a mí me gusta jugar a juegos estilo Vital Lacerda, entonces yo quiero diseñar juegos estilo Vital Lacerda. Y yo, bueno, pues entonces analiza el diseño de Vital Lacerda para entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque muchas veces veo que es poner cosas por poner cosas, ¿no? Es que te voy a dar 20 decisiones, te voy a dar un montón de historias, y voy a hacer que todas estén interconectadas, pero realmente no está hecho de forma como un engranaje, que es como lo que hace Vital Lacerda, ¿no? Vital Lacerda sí que tiene muchas cosas, tiene muchas estrategias a seguir, el juego puede tener una cantidad de AP ingente, las decisiones son demasiadas, tienes mucha iconografía, cada microdecisión tiene su excepción. Entonces, es un juego muy duro, pero hacer eso es un arte, tal y como lo ha hecho él. Por eso tiene tanto prestigio. El juego, porque tenga muchas decisiones o porque tenga muchas ramificaciones, no quiere decir que vaya a ser duro y que vaya a gustar. Son cosas muy diferentes porque muchas veces esa dureza es artificial y la dureza artificial no suele gustar, incluso a la gente que le gusta jugar a ese tipo de juegos, ¿no? Totalmente. Yo soy súper enemigo de ese tipo de diseños y de ese tipo de juegos porque no me gustan la complejidad por la complejidad, pero bueno, cada cual que haga un poco lo que quiera. Siempre se suele decir que hay dentro de un libro un largo, hay un libro pequeñito escondido que está luchando por salir y es un poco lo que intento buscar. Dentro de un juego muy grande, casi siempre la esencia es algo mucho más pequeña, que es donde está la diversión y donde, pues, si podemos quitarle todo lo superfluo, pues va a quedar más elegante y mejor. Pero bueno, hay gente que tiene otras opiniones en cuanto al diseño y que a veces, pues, intenta añadir más cosas para hacer un diseño más grande. Yo soy de juegos pequeños, no porque sean simples, sino porque quiero el minimalismo. Es decir, si algo no me está aportando, si algún conjunto de reglas o un conjunto de componentes o lo que sea, no me está aportando en lo que quiero decir o en lo que quiero que pase, las dinámicas que quiero generar, pues tiendo a quitarlas más que a añadir más cosas para arreglarlas y similares. Yo estoy en el mismo punto. De hecho, yo ahora cuando juego un juego nuevo y veo que tiene cosas que están sobrecomplicando el juego, pues porque sí, porque muchas veces hay juegos que tienen cosas metidas para sobrecomplicar y que hacer que los árboles no te dejen ver el bosque, literalmente. Y cuando son elementos que no aportan nada al juego, simplemente esa dureza artificial, a mí ya me empieza a chirriar, tales como mini reglas, excepciones, que puede haber una en la partida en un momento dado, pero cuando ya tienes en cada acción tienes una excepción o tienes ciertas cosas, pues a mí personalmente ya me echa para atrás, y eso que a mí me gustan los juegos de Vital Lacerda, pero me cuesta entrar a esos juegos porque desde mi punto de vista es poco elegante, ¿no? O sea, a mí la elegancia de un juego es que me ofrezcas todo esto, pero con decisiones mucho más atómicas, sin tener que estar pensando en elementos externos. Si yo el juego la dureza está en que no me acuerdo de las reglas, esto pasa en algún juego de Vital Lacerda, sí, pues lo siento mucho, pero la dureza es artificial, no es una dureza real, ¿no? Totalmente. Pues poco más. Esto es lo que te traía como Neuromandanga para hoy. Y bueno, hay, como siempre, temas que hemos dejado a medio contar y que darán pie a futuras entregas de esta sección. Perfecto. Pues no tengo nada más que aportar. Hemos hablado todo lo que teníamos que decir. Creo que te he traído buenos ejemplos para, sí. para todo lo que hemos expuesto. Y nada más, pues un placer, Pablo, como siempre, estar contigo por aquí. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD.
También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.